sería interesante que definamos un poco qué es una casa mágica, qué es una casa mágica y qué es una casa que es mágicamente peligrosa y qué es Mm, una casa bendita en el sentido mágico. Una casa mágicamente peligrosa es una casa que fue infestada por energías negativas que alguien puede haber depositado voluntariamente, se trata de casas embrujadas. Puede ser una casa contaminada de modo accidental. Puede haber pozos de energía negativa debajo de la casa que inundan esta casa de una energía malsana. Son casas que enferman. Estas energías son naturales, nadie las puso, son milenarias. Pueden subir a más de 20 metros de altura y tienen un efecto extremadamente nocivo sobre la salud de una persona. Cuando uno observa que desde que se mudó en cierta casa, toda su vida empezó a desequilibrarse, debe empezar a preocuparse. Cuando uno sabe que en esta casa hubo muchas personas enfermas, más debería preocuparse. Cuando uno compara cómo vivía en otro lugar, por qué se siente mal en tal pieza más que tal otra, si su terreno biológico bajó, tiene menos resistencia a las enfermedades, si se siente mejor a veces partiendo de la casa que regresando en casa, son una multitud de señales que son importantes. Estas son casas mágicamente peligrosas y siempre se puede detectar, siempre se puede invertir este fenómeno, siempre se puede corregir lo que pasa en una casa en realidad. Pero son casos que hay que tomar verdaderamente unidad por unidad, pieza por pieza, familia por familia. No se puede generalizar nada en este tipo de casa, de caso y de casa. Y un detalle importante, no vayan a buscar a la santería de la esquina, limpia casa, etcétera. Mejor vayan en un supermercado, comprar estos lindos productos para limpiar el piso, es más seguro, ¿eh? Porque por lo menos no son productos contaminados. No hay ningún producto sencillo, fácil de encontrar, que se mezcla con agua y que enseguida permite limpiar una casa. Todo depende de la historia mágica de esta casa. No olvida que la historia de una casa es la historia de varias familias tal vez que vivieron allí y son dramas acumulados, pegados en las paredes. Hay gente que tiene un pensamiento tan fuerte que su pensamiento se plasma en la pared y por este el acto de pintar y volver a pintar y cambiar la pintura y cambiar el color y agregar versículos puede permitir de limpiar cosas antiguas que están totalmente plasmadas alrededor de nosotros.